telas bloqueadoras de poliéster y la nueva Eclipse. Además, confeccionamos cortinas romanas y diferentes modelos de las tradicionales en Queen Cortinas. Tenemos lo que estás necesitando para tu casa u oficina. En Facebook, búscanos como Queen Cortinas Rollers. Nuestro showroom está ubicado en Santiago del Estero 88 y podés visitarlo de lunes. Hola, hola, buen martes para todos. Hoy martes 3 de septiembre, acá estamos con 14 grados en la ciudad de Chacabuco. Al fin llegó la primavera. Un poquito de calor. Sí, que no llegue verano porque vienen los mosquitos. No, bueno, sí, el verano llega un montón. Yo con esta estación ya me conformo. Ya estamos bien, ya estamos bien. Después del fin de semana que pasamos. Tremendo lo que llovió. Ufa. No vi la luz del día como hasta del viernes hasta el domingo a la tarde. Claro, el domingo salió el sol, como la canción del Piti. Bueno, antes de empezar con este segundo programa de Desbocados, Conversaciones con Escritores, que es un programa parido de las columnas de literatura que fueron sucediendo a lo largo de 8 años en esta misma radio, vamos a comentarles algunos eventos gratuitos que se dan esta semana. Uno de ellos es el taller intensivo sobre Juan L. Ortiz que coordina Ferni Kosiak. Este martes 3 a las 16 horas. La inscripción se hace al teléfono 34 34 70 28 36. Es en la Biblioteca Provincial Alameda de la Federación 278 en Paraná, Entre Ríos. A la vez está el Festival de Poesía del AMBA el 7 de septiembre, el sábado 7 de septiembre, de 15 a 19 horas. Va a haber ferias de editoriales independientes, presentaciones de libros, lecturas de poesía, música en vivo. Va a ser en el Tano Cabrón, en Juárez 715, en Cava. Por otro lado, también está la Fiesta del Libro Usado, que organiza Aristipo Libros. Esta va a ser el 7 y el 8 de septiembre de 12 a 19 horas en la Plaza del Lector de la Biblioteca Nacional. En Cava va a haber charlas, lecturas, música en vivo, performances, debates, entrevistas y, por supuesto, librerías de usados, que está buenísimo aprovechar en estos momentos de crisis. Además, la selección, por lo menos que hace Aristipo, a quien le compro libros hace 900 años, la verdad que están muy buenos y están en condiciones. Y en último lugar, tengo el agrado de contarles que del 6 al 8 de septiembre se va a dar la Feria del Libro de Cacatí. Cacatí es una ciudad que queda en el centro de la provincia de Corrientes. El horario es de 9:30 de la mañana a 9 de la noche. Va a haber conferencias, presentaciones, lectura, música, charlas, performances, cine. Y bueno, ahí vamos a estar leyendo con algunos poetas amigos. Además vamos a hacer un recital con Esteban Oliveto, así que estamos felices de poder compartir. Bueno, nada, y a todos los que escuchan y quieran pasar cualquier evento gratuito, talleres gratuitos y demás, por supuesto los vamos a estar anunciando semanalmente en este programa. Hoy, como ustedes saben, cada martes tenemos un invitado especial. Esta vez el invitado es Damián López. Él nació en Rosario en 1983. Desde 2003 vive en San Juan, o sea que ya lo podemos declarar sanjuanino. Es licenciado en Letras, diplomado en Políticas Editoriales y actualmente cursa la maestría en Industrias Culturales de la UNC. Desde 2007 sostiene el proyecto editorial El Andamio de Ediciones. Hemos hablado de varios de los libros publicados por El Andamio. Con el sello editó 40 títulos en una primera etapa artesanal de 2007 a 2016 y desde 2017 ha publicado más de 50 libros de poesías de autores de provincias argentinas, Uruguay y España. Además, trabaja como editor en la UNSJ, ahora nos va a decir bien qué quiere decir la abreviatura, y como gestor cultural. Damián publicó La otra cara de la almohada en 2007 por El Andamio, un libro de poesía. Cámbiale Marsh, Postmodernidad, Capitalismo y Literatura
en The Simpsons. Acá los Simpsons en Chacabuco son eminencia. Claro, o sea, está San Martín y después están los Simpsons. Porque nada, esto es Springfield, así que probablemente todos quieran ir a conseguir este libro, Cámbiale Marsh, Postmodernidad, Capitalismo y Literatura en The Simpsons, que fue publicado en 2015. Es un ensayo por la editorial de supongo que es la Universidad de San Juan. Anotaciones incendiarias de 2016, otro ensayo publicado por El Esparvero, El regreso de los patriotas, una novela gráfica publicada en 2016 por la editorial de la Universidad de San Juan, Desconfianza crónica de 2017, es un poemario publicado por El Andamio, Encuentro en los confines, conversaciones con Liliana Bodoc, en 2018, es una entrevista, y La clave está en saber contestar, de 2020, un poemario publicado por Elba Lazo, La Cimarrona. Hola Damián, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? Bien, acá Bien, leyendo todos contento. los librazos, tremenda el abanico, ¿no? Ensayo, poesía, novela gráfica, entrevista. Sí, no me da la cabeza para dedicarme a una sola cosa. Básicamente, esa es como la realidad. No te es suficiente, digamos, la literatura y vas hacia otros territorios, ¿no? Sí, suena como terrible decir que no me basta la literatura. En realidad tiene que ver con un ejercicio permanente del lenguaje y reconocer que a veces una idea no puede ser un poema. Uh-huh. Tiene que ser otra cosa. Y puede ser un ensayo. Por ahí va como la... Claro. Uh-huh. Damián, ahí decía yo la UNSJ, supongo que es la Universidad de San Juan, ¿no? Bien. Exacto, la Universidad Nacional de San Juan. Sí. Bien. En este momento estoy ahí. Estás ahí. Sí. ¿Cómo va con tu tarea de editor en un contexto tan complejo como el actual? Mira, yo la pregunta obligada a esa pregunta es, bueno, ¿qué momento no ha sido complejo realmente para las editoriales, ¿no? Uh-huh. Sí es cierto que hoy estamos atravesando una coyuntura económica muy compleja, muy triste también, uh-huh. Porque creo que a la realidad tangible se le suma una realidad simbólica, que es que la gente está como derrotada, ¿no? Yo siento como mucha, siento como mucha tristeza en el aire y yo que soy, recién nombrabas al Tano Cabrón, yo soy un Tano Cabrón, a pesar de que soy López, tengo ascendencia italiana y yo digo que la editorial se va a fundir solamente si yo lo digo. Entonces, bien, me encanta. Tengo esa porfiadura, ¿no? De seguir apostando, de seguir sacando, pero en el fondo es fuerte notar en la gente ese desgano, esa pérdida de la ilusión a la que nos han obligado a la que nos han empujado, ¿no? No, y además uno piensa, bueno, ¿cuál es el costo? Bueno, el costo de edición de un libro es muy elevado. Lo cierto es que cada vez es más complejo poder comprar libros, ¿no? Con los sueldos frisados, como los tenemos actualmente, es muy difícil a veces acceder, pero los libros de poesía no son tan caros. No, fíjate que yo trato de mantener los precios lo más accesibles posibles. Yo no busco la ganancia económica con la editorial, porque bueno, por suerte tengo otros trabajos que me permiten sostener los proyectos familiares y personales. Entonces la editorial está ahí como que si termina más o menos en cero, yo ya me doy por ganado y quiero que eso se transfiera como al lector y a la posibilidad de que reciba un libro editado de calidad con una poesía que yo reconozco como buena, a un precio realmente lo más accesible posible. Sí, bueno, nada, nadie se hace millonario con una editorial independiente, vale esa aclaración siempre. ¿Cómo es la curaduría, digo, a la hora de seleccionar
qué editar y qué no. Digo, porque nosotros pertenecemos a una ciudad muy pequeña del noroeste de la provincia de Buenos Aires y a veces está como esta cosa de cómo llego a una editorial si quiero que me editen, cómo hago llegar el material. Claro, bueno, fíjate que muchas de las características que tiene el andamio son reactivas de las características de otras editoriales. Yo me muevo mucho por indignación, esa es la verdad. Entonces, me indigna mucho esta lógica de la curaduría interna o la lógica de no hacer transparentes los procesos. Entonces, yo, la forma en la que lo resolví fue esta. Yo hago convocatorias anuales o bianuales, dependiendo de las pandemias y los mileys que nos acontezcan. Y yo recibo obra de todos lados. El único criterio que tengo para la recepción de la obra es que esté escrita enteramente en castellano y que no sea una traducción, porque me interesa justamente esto, explotar este dispositivo que es el lenguaje al máximo, y a veces la traducción tiene como esa cosa de limitante, ¿no? Y lo único que les pido a los autores es que me digan cómo se llaman y de dónde son. No me interesa la edad ni los antecedentes. Es más, tengo varios libros publicados de autores con cierto renombre y varios libros rechazados de autores con cierto renombre, porque mi vínculo trata de ser con la obra, ¿no? Entonces, también incluso me parece interesante esto que mencionás de las ciudades pequeñas, porque yo tengo publicados algunos autores por ejemplo, Misael Castillo, que es de Tostado, de la provincia de Santa Fe, que es también un lugar como súper chiquito, lejos del centro, diría. Y la obra, si la obra vale, a mí me importa muy poco, incluso lo tengo que decir, me importa muy poco si el libro se va a vender o no, porque yo estoy, además de que Tostado es chiquito, yo estoy como a 1.500 kilómetros. Claro. Entonces, no es que puedo ir a vendérselo a la tía y a los ex compañeros del secundario. Yo tengo que distribuir el libro. Eso está bueno, lados, eso ¿no? que estás mencionando, ¿no? A todos quienes escriben pueden seguir a El Andamio Ediciones en Instagram, pueden estar atentos no solo a las publicaciones que tienen, sino también a las convocatorias. Y hay algo muy interesante que decís que a veces falla dentro del mundo editorial, que es la distribución. Esto que vos decías de, que no lo puedo ir a vender a la tía, a la prima, a la abuela, sino que tengo que distribuir. ¿Cómo es ese mecanismo? Mira, la realidad es que nosotros, las editoriales de poesía sobre todo, y las pequeñas editoriales de poesía, somos los menos beneficiarios o los más perjudicados por el modelo de distribución actual que tenemos de las librerías, ¿no? Porque te venden un libro cada 6 meses, te lo rinden a lo que valía, y mientras tanto vos tirás 100 ejemplares y tenés que tener 80 en vaya a saber dónde, ¿no? Y uno tiene un vínculo emocional con los libros, entonces yo me preocupa saber dónde están los libros de la editorial, ¿no? Y me alegra saber que están en las manos de algún lector, y me preocupa saber que están juntando polvo en alguna librería que por sus propias necesidades tampoco le va a dar la relevancia que yo quisiera, ¿no? Entonces, la distribución, yo aprovecho lo que más puedo de las redes sociales y trato de participar de festivales y también trato de viajar. Por ejemplo, la semana pasada estuvimos en Córdoba y yo fui a acompañar a un autor a presentar el libro, y tenía 2 autores más publicados de por ahí, así que hicimos un tallercito, hicimos una lectura y vamos con el catálogo de la editorial para allá. Entonces, la distribución suele ser más de persona a persona, porque que hay muchas cosas en juego, ¿no? También está esto de, el mito de querer llegar a Buenos Aires o de creer que en Buenos Aires se va a vender más, cuando en realidad muchas veces los grandes centros urbanos se miran a sí mismos, claro, que a otros lugares, ¿no? Entonces, como que uno va a buscar por ahí editoriales que son a las ferias, festivales, charlas, ¿no? Uno inmediatamente va a buscar editoriales que sabe que son del lugar, y por ahí en otros festivales y en otras ferias va a buscar los libros que no llegarían acá, qué sé yo. Digo, por ejemplo,
el año pasado en la Feria del Libro de Santa Ana, yo compré libros del Surí, ¿no? Santa Ana Corrientes, y compré libros de Surí Porfiado, que es también del Claro. norte, ¿no? Pasa un poco Sí, eso. sí, sí. Incluso andar por la ruta, digamos, a mí Ujú, me ha llevado a apostar mucho más a otros espacios, ¿no? Porque a mí me ha pasado, por ejemplo, vender más libros en Tucumán que en Buenos Aires. Entonces, claro. y la distancia es la misma y el esfuerzo económico es el mismo. Entonces, de Ujú. última, a Buenos Aires me voy a comer pizza Guerrín Qué rico. y a ver el sable de San Martín en Ujú, el museo, ¿viste? No sé ujú, si voy a vender libros. total. Y prefiero irme, no sé, para el norte, para el sur, muchos lugares alternativos que uno dice, pero ahí, y sí, ahí. Sí, ahí hay Te digo, movidas fuertes. me he venido, a ver, me he venido de, no sé, de Altagracia con más libros vendidos que del Festival de Poesía de Rosario, Ujú, para que te des una idea, ¿no? claro, claro, claro. Y creo que también hace una postura política de tender redes y seguir pensando, dejar, digamos, eh, uno es margen de un centro. O sea, yo no soy margen de mí mismo, yo soy margen de un centro, Ujú. ¿no? Entonces yo decido también qué constituyo como mi centro y como mi margen y desde ese lugar, bueno, hay una intención de construir redes Ujú. alternativas y más explotando esos lugares que muchas veces la masividad y la centralidad van dejando afuera. ¿Hubo una discusión previa o simultánea durante la pandemia acerca de qué se consideraba poesía federal o no, si estaba centralizado en Buenos Aires, ¿no? Hubo, o en Rosario, bueno, en los centros típicos en donde antes se movía la poesía, y de alguna manera eso se corrompió, ¿no? A partir de la pandemia, por bueno, distintos encuentros que se dan virtuales. La poesía es muy adecuada para Instagram, para Facebook, ¿no? Digo, por ahí un músico, hacer música a través de Facebook o de lo que sea es bastante incómodo, o molesto en el sonido, pero en el caso de la poesía no. Vos decías, entre lo que mencionabas recién, viene un poco de ruido, era un poco el tema de que te considerás centro, no sos margen de vos mismo, y por otro lado tenés una actividad como gestor cultural. ¿Cómo funciona eso, no considerándose marginal en San Juan? No, sí, el trabajo como gestor, Ujú, a ver, la raíz es más o menos la misma, es esto de eh, lo que tengo lo comparto, esa es como la base. ujú, Y yo he tenido la posibilidad de formarme en el campo editorial y sobre todo en la mirada del libro como un objeto histórico y político, ¿no? ujú, Como el libro como el centro del debate y no tanto el texto. Y desde ese lugar me encontré con una serie de conductas a mi alrededor que podían como enriquecerse o dejarse interpelar por estas miradas que a mí medio azarosamente me tocó encontrarme, ¿no? Entonces, muchos autoeditores o mucha gente que le paga una imprenta y sus libros no están buenos editorialmente. Tal vez los textos son hermosos, pero tal vez el objeto los libro libros no. no. Ujú, Claro, entonces mi idea fue siempre como socializar eso, entonces de ahí vino un poco la trabajo como gestor cultural, ¿no? Organizar ujú, ferias, conversatorios, encuentros, ujú, y siempre buscando una mirada alternativa a la estándar o a la más común, porque digamos, juntás 5 poetas y ¿qué se arma? Y se arma una lectura. Y la lectura, yo me empecé a preguntar, bueno, pero ¿quién va a una lectura? ¿Y ujú. por qué iría? ¿Y qué le estamos ofreciendo realmente? Más allá del texto, ¿no? Entonces, ¿y qué necesitamos realmente como poetas? ¿Necesitamos leernos a nosotros mismos o necesitamos conversar algunas cosas? Sí. Entonces, a partir de esas experiencias y a partir de la experiencia de ir a un festival de poesía y darme cuenta de que las mejores charlas estaban afuera del festival, Ujú. yo fui como generando esta idea de decir, bueno, lo que hace falta tal vez es gestionar espacios donde la propuesta sea otra, no más de lo mismo, ¿no? Ujú. Otro café literario,
¿no? Incluso para el lector, no solo para el escritor. Nosotros en este momento, con mi esposa, que es también escritora, y unos amigos, armamos un espectáculo de literatura en vivo con máquinas de escribir. Entonces escribimos en vivo y dejamos que la gente escriba, y la idea pasa más por el tema de lo lúdico, pasa más por el tema del divertimento, de decir, bueno, dame un personaje, un lugar, una profesión, un lugar y un objeto, y armamos un cuento en 5 minutos. Y como para romper un poco la estructura de esto de venir a escucharme a mí, que soy una persona importante y lo que tengo para decir es importante, y emocionate y andate, ¿no? Sin hacer nada. No me envíes autógrafo. Claro. Hay algo interesante en esto que decís, ¿no? Y me recuerda algo que vengo trayendo a estas conversaciones con distintos escritores. Bueno, antes había debates entre escritores, ahora parece que la cosa está medio prohibida, ¿no? Es como, bueno, no, si se discute, si en un punto se discute qué es literatura, qué es poesía, qué no, cuáles son sus asideros, digamos, cuáles son sus raíces, por qué, para qué, ¿no? Cuándo, cómo. Ahora está como bastante pausado, dice Saer en una charla, le pido disculpas a los oyentes porque lo dije la clase pasada, la conversación pasada, digo, hay un momento en el que él dice, antes se daban debates fuertes entre los escritores, nombra a Boedo Florida, Noart, Borges, etcétera, y dice, ahora no, ahora el mandato de qué es la literatura y qué no, lo estipulan el mercado editorial. ¿Vos crees que es así o no? Sí, es real eso, ¿no? Y yo creo que todo ha sido atravesado por una lógica, diría Byung-Chul Han, por una lógica afirmativa, ¿no? En contra de la negatividad, en contra de la posibilidad de conflicto, ¿no? Entonces, ¿quién te comenta en redes sociales? Sí, al que le gustó. Entonces es una mirada estricta de aprobación, ¿no? Y ¿quién te va a publicar un libro? Y una editorial que te cumple tu sueño, de mal llamada editorial, ¿no? Entonces, ¿y para qué vas a un taller literario? Y para terminar el año con una antología. Estamos como, creo que lo que se ha perdido, digo, y de lo cual la pérdida del debate es una consecuencia directa, es esta idea fundamental de que el arte lleva tiempo. Total. Sí, ¿no? Sí. El arte lleva tiempo, no es vengo caminando por la sierra y me grabo un reel a mí mismo diciendo algo que se me ocurrió y eso porque lo sentí es poesía. Tampoco es terminé el libro y mañana busco una imprenta y pasado mañana lo publico. Y, no todo es publicable, entonces, ¿no? Un poco lo que decías hoy. No todo es editable, claro. No todo es publicable, quizás es parte de un proceso para que aparezca otra cosa. Sí, incluso ni siquiera lo que está escrito con el objetivo de ser publicado es de todo publicable, ¿no? Y en ese sentido los agentes intermedios, los talleres literarios, los escritores reconocidos a los que uno iba tímidamente con unos papelitos y le decía, mirá, quisiera que vos leas esto, las editoriales, todo eso ha sido reemplazado por un espejo celular que te dice que sí, que está todo bien, ¿no? Y por un mercado que concibe el circuito del libro, un circuito para el libro que termina en el autor, no en el lector, porque las empresas de servicios editoriales le cobran al autor. Eso es tremendo. O sea, claro, ¿viste? Yo no gano plata cuando el autor publica su obra, yo gano plata cuando el lector compra el libro. Claro, quiere, ¿viste?, leer ese libro. Claro, hay que ver si en esto de la autoedición también, yo me lo pregunto, ¿no? Muchas veces me han dicho, ¿por qué no te autoeditas? Y listo, ¿no? En cualquier formato. Y a veces me pregunto si no es una imposición, ¿viste? Bueno, sí, un libro se impone dentro del mercado, pero digo, realmente es editable porque hay una mirada de otro
en un punto que dice, bueno, sí, este poemario es editable, va a haber alguien que va a querer leerlo, ¿no? ¿Será que no nos atrevemos a esa especie de fracaso que para mí no es tal, es parte del proceso? Yo creo que esto que vos estás planteando es parte como de la paradoja en la que habita el arte desde que existe, ¿no? Porque es tan legítimo decir, mirá, esto no es publicable porque te das cuenta de que a nadie le gusta, como decir, menos mal que lo publicaste porque a nadie le gustaba y 50 años después nos dimos cuenta de que esto era lo que venía, ¿no? Entonces, creo que es muy fuerte y creo que muchas personas que ingresan al mundo de la escritura y del arte en general no son conscientes de la profundidad de esta paradoja, de decir, tal vez no toda crítica es incomprensión, pero tal vez no toda aprobación es legitimidad. Claro. ¿Viste? Por eso, bueno, yo por eso tengo un libro publicado que se llama Desconfianza Crónica, ¿no? Porque yo no me creo nada, y es un problema a veces, ¿no? Pero no me creo nada. No me creo cuando me dicen que, o sea, reacciono con desconfianza cuando me dicen que lo que escribo no está bueno, cuando me dicen que lo que escribo sí está bueno, cuando les gustan los libros, cuando no les gustan los libros. Claro, porque uno mismo cuando escribe también pasa por ese proceso, ¿no? Capaz leíste ayer algo que escribiste y dijiste, qué bueno que estaba, y lo lees hoy y decís, qué porquería, ¿no? Y Sí, mañana sí, capaz sí, está sí. bueno otra vez. Una ciclotimia Sí. constante sobre la propia obra. Sí, y a veces yo creo que ese también es uno de mis propósitos como editor. A veces uno tiene que ser consciente de que hay tiempos, ¿viste? Yo, a ver, de la misma manera que soy consciente de que me toca habitar un tiempo en el que mi opinión como varón heterosexual tiene que asumir un rol secundario frente a otras voces sistemáticamente marginadas. También eso mismo pasa con las estéticas, ¿no? Creo que a veces uno tiene que darse cuenta o reconocer o asumir que, bueno, a veces el mercado va por otro lado y uno dice, ¿y esto se publica ahí? A veces sí. ¿No? Y se compra. Vos imaginate, o sea, vos imaginate a, no sé, al Flaco Spinetta escribiendo el primer disco de Almendra y escuchando a Palito Ortega en la panadería, en la verdulería, en la carnicería, en el colectivo. Es verdad. Esto es lo que va. ¿Viste? Y sí, de pronto uno está porfiado con el mundo. Yo una vez me invitaron a... Esto es una cosa que yo digo siempre en los talleres, por ahí cuando coordino y cuando hablo de las cuestiones editoriales, ¿no? Yo me pregunto si seguiría editando los libros que edito si nadie quisiera comprarlos, o si seguiría escribiendo la poesía que escribo si nadie quisiera leerla, ¿no? Y sí, sí, creo que hay una cuestión de... Volverías a editar todos los libros que editaste, digamos. Sí. Y te digo que, o sea, no, por respeto a los autores, no te doy nombre, pero que me he clavado con varios, porque comercialmente no se han vendido, por un montón de circunstancias. Sí, claro. Pero sí, y les vuelvo a poner el pecho, y estoy sentado en una feria y pasa todo el mundo y me dice, ay, qué simpático, mirá, en San Juan también publican poesía, y se van, y yo estoy ahí solo como un hongo, claro. y agarro los libros y los vuelvo a abrir y vuelvo a leer un poema y digo, qué bueno. Claro, estaba bien. ¿Te pasa lo mismo con lo propio? ¿Con lo que vos publicaste desde el principio hasta ahora? ¿Volverías a editar cada uno de tus poemarios al menos? Sí, y vos sabés que, porque yo tengo una concepción, ¿no? Esto de que todos los libros de poesía son el testimonio de una época. Sí. O sea, claramente no lo volvería a escribir como lo escribí. Y claramente no, o sea, pero es el que fui,
o es el que soy, o es el que seré, no sé, ¿Tu poesía ¿viste? hoy sería la misma sin esos poemarios o no? No, Ujú. de ninguna manera, porque yo digo, también es cierto que eh, es como muy... para todo lo que yo diga hay un caso que demuestra absolutamente lo contrario, ¿no? Claro, son opiniones. Pasan estas cosas, claro, Ujú. pero yo creo que hay una cuestión eh, casi fisiológica, ¿no? De eh, evacuar para volver a tener hambre, por usar Ujú. una palabra Ujú. más ¿Verdad? prolija. En este sentido, ¿no? Yo creo que publicar tiene que ver con eso, con soltar algo, y soltarlo no solo para la gente, sino soltarlo de uno mismo. Y ese algo puede ser un tema, puede ser una estética, puede ser un género, puede ser un montón de cosas, ¿no? Y yo Es, siento que los libros que publiqué fueron eso, fueron una necesidad que yo tuve en un momento, que pude satisfacerla y que necesitaba ese acto simbólico de echarlo a andar, eh, con la esperanza de que a otro le interese, pero no ni con la certeza de que a otro le interese, ni con la necesidad de que a otro le interese. ¿Verdad? Pensaba recién mientras hablabas, si consideras que La otra cara de la almohada, publicado en 2007, y La clave está en saber contestar en 2020, tienen, vos decías, es abandonar un tema, es abandonar una estética. ¿Hay algo no abandonado entre el primero y el último? Eh, sí, yo lo que no está abandonado de pronto es eh, la preocupación por la palabra, por un lado. Ujú. Obviamente que uno tiene más recursos o tiene otras experiencias, pero eh, la preocupación por decir esto. Yo tengo un gran amigo de acá de San Juan, un poeta, que dice que un poema tiene que ser una casa de naipes. Si le sacas algo, se derrumba. Ujú. Y o sea, no sé si lo he logrado o no, pero la sensación de que esa búsqueda, esa necesidad, la sigo teniendo. La sigo teniendo. Y creo que la otra cosa que no he abandonado tiene que ver con una necesidad de hacer poesía desmitificando a la poesía. ¿Cómo sería eso? Eh, y a ver, en su momento eh, era en contra de una poesía estrictamente sentimental. Ujú. En otro momento fue contra una poesía eh, excesivamente intimista. Ujú. Y en este momento, que unos poemas en los que estoy trabajando ahora, tiene que ver con una poesía, o sea, eh, ese mito de que el poeta siempre es el héroe de la poesía, o la víctima, que es más o menos lo mismo. O sea, siempre es el centro. Y sí me interesa la posibilidad de construir un yo poético despreciable. Una buena máscara. Y no sé si, porque en el fondo, no sé, pero sí me interesa esta idea que la traigo mucho también de la experiencia que he tenido del stand-up, ¿no? De una experiencia estética que te ponga en un estado de goce, que te haga olvidar lo, lo, lo terrible de lo que estás hablando. Eso es lo que me pasa a mí con el humor negro. Ujú. O sea, disfrutar tanto el mecanismo con el que está construido un chiste que te haga olvidar que estás hablando del Claro, holocausto claro. o de una enfermedad terminal o lo Ujú. que sea, ¿no? Esa experiencia porque en el fondo lo que hacemos es recuperar el derecho a ser más grandes y a elevarnos por encima de nuestra propia historia, de nuestra Ujú. propia naturaleza, de nuestras propias circunstancias, ¿no? Ujú. Eso, Bueno, creo que eso en permanece. todo caso, en lo despreciable, me hiciste acordar a dos cosas. Se me vino a la cabeza El hombre de subsuelo de Dostoyevsky y El candelabro de plata de Abelardo Castillo, ¿no? Como, bueno, en esto despreciable hay algo de lo apreciable, ¿no? Eh, Y sí, Digo, la voz que habla desde el desprecio absoluto algo aprecia, algo busca, sí, ¿no? porque el rencor hiere menos que el olvido, como Ujú. dice la canción. Ujú. Y En creo e- que también no hay que dejar de perder, no hay que dejar de asumir y de reconocer
uno quiere llamar la atención. Total, no hay cosa más narcisista que un artista. ¿Y qué nos vamos a hacer, viste? Sí, Te invitan a una lectura de poesía y te haces el que no sabes lo que vas a leer y tenés un poema un hit, que siempre lo lees ¿lo y te haces odias el al que vas y hit? venís ¿Lo con los odias al papeles. hit o no lo odias? Eh, ¿Te harta leer el hit cuando te lo piden? si me lo piden, no. Si te lo piden, no. No, Y si ves que no está funcionando la lectura y vas al hit porque lo tenés ahí entre las últimas. no. No, no. No. Yo generalmente, porque, o sea, volvemos al tema de la indignación como motor. Ujú. Me rompe tanto los huevos la gente que va a una lectura sin saber lo que va a leer o que le dicen 5 minutos y lee un texto que sabe que dura 10. Ujú, Que a mí las poquísimas veces que me invitan a leer, yo pregunto, bueno, ¿cuántos textos? Y ya sé, ¿o cuántos ya sé lo minutos? que voy a Claro. leer, Ujú, claro, ya sé lo que voy a leer y no lo cambio, ujú, porque reconozco en eso un respeto al lector también, un ujú, respeto al espectador, ujú. Hay porque es algo, como que yo me... pareciera todo el tiempo que estás como cuestionando, ¿no? Como esta impostura del escritor, ¿no? Sí, Como alguien muy lúcido, que ha llegado a territorios de la sabiduría que el resto de los mortales no, ¿no? Es el como, escritor, digo, claro, parece que ah, estuvieras como aniquilando esas ideas elitistas quizás acerca de sí, la sí, literatura. absolutamente, es una intención, Ujú, porque creo que es muy injusta esa idea, ¿no? La versión naturalista de que hay gente que nace con una sensibilidad especial y la versión también medio intelectual de que hemos llegado a un estado que los otros no. ujú, Y muchas veces somos una combinación de privilegios y casualidades que si no nos damos cuenta de eso, estamos en el horno, ujú, como seres humanos, como especie, digo, ujú. no Hablabas solo recién de como la artistas. sensibilidad, digo, más allá de la intelectualidad. ¿Se puede escribir sin sensibilidad? Digo, escribís en esto del desprecio, digo, hay sensibilidad en todo caso. ¿Se Sí, puede? a ver, eh, a mí lo que me molesta de la sensibilidad, a mí lo que me molesta en el arte en general son las garantías. ¿Cómo sería? Eh, o sea, la garantía de un poema no está en que rime, la garantía de un poema no está en que lo sientas, Ujú, la garantía del poema no está en ningún lado. Acontece ujú, y listo. Bueno, me pasa lo mismo, digamos, me pasa lo mismo con, qué sé yo, eh, la garantía de un monólogo de Pacino no es que lo diga Pacino, es que tiene que estar bueno el monólogo. ujú, ujú, En ese sentido, me molestan las garantías, la gente que va a ese lugar porque cree que, ¿viste? Y puede ser algo tan burdo o tan elemental como largarse a llorar en una lectura o introducir la lectura con la experiencia que la motivó, o puede ser algo tan minucioso y tan sutil como el cierto uso de ciertas palabras, ciertos poemas, como decir, acá estás pescando. ujú. Acá estás pescando suspiro, pescando risa, estás pescando. Claro, No, estás buscando como en la complicidad, ¿no? sí, Ujú. sí, absolutamente, Hoy absolutamente. decías, lo que no se perdió entre el primer poemario y el último es la palabra, ¿no? Un cuidado extremo por la palabra. ¿Cómo haces ese laburo? Digo, cuando vos escribís, vos decías recién, el poema acontece, ¿no? Faltaría preguntarse entonces en la novela qué pasó, porque por otro lado tenés una novela, digo, ¿aconteció la novela o no? ¿Cuál es la diferencia? Y por otro lado, No, ¿cómo a ver, laburás la palabra en todo caso? yo creo que cuando decía esto de que el poema acontece es en el sentido de que uno no, o sea, sin garantías, no es que hay una fórmula por la cual se puede llegar al poema. Ujú,
A eso me refería, y entiendo tu planteo en términos de lo extenso y de lo intenso. A ver, mi proceso creativo, o sea, yo tengo un sector de mi cerebro que es una bolsa de gatos, sí, permanente, de ideas y de metáforas y de palabras y de posturas y de cosas, ¿no? Y eventualmente algo de eso cuaja en algo, en una idea o en una posibilidad o en el principio de un texto o en un verso que yo digo, esto por acá va, o en esta idea misma de decir, quiero escribir una poesía que sea la antipoesía del yo, ¿viste? Quiero que sea, sí, que genere bronca, que no te caiga bien este yo que te está leyendo, que está hablando en el poema. Y ahí empieza todo un laburo, ¿no? Yo, a pesar de que pareciera un montón, yo soy de escribir muy poco, porque soy de descartar mucho. Y descarto mucho antes de llegar a la escritura. Como esto no. Es un proceso, en mi caso es un proceso mental que generalmente cuando llego a la instancia de la escritura física, hay mucho que ya está resuelto. Y la exteriorización me demuestra que no había nada resuelto y empieza un camino de revisión y de corrección que tiene que ver también con decisiones que son estructurales, ¿no? Porque de la misma manera, o sea, es cierto que el poema acontece, pero si yo estoy escribiendo a lo largo de 3, 4 años un poemario que quiero que sostenga un tono, una forma de arrimarse al lenguaje, bueno, lo tengo que tener como filtro a la hora de sentarme a escribir y no puedo largar un poema que sea como hiper coloquial si estoy tratando de sostener un tono de otro tipo, ¿no? No, hay decisiones que son estratégicas, hay decisiones que son estructurales y en ese sentido todo se va como hilvanando. Sí es cierto que si hay algo que me enseñó la Lili Bodoc es esto de que las grandes estructuras no te eximen del trabajo de relojería con el lenguaje, ni tampoco el trabajo de preciosismo con un verso te exime de que el libro sea articulado, que sea sostenido, que los poemas estén en su lugar, etc. Recién la mencionabas y no puedo dejar de preguntarte porque publicaste un libro sobre las entrevistas con Liliana Bodoc. ¿Cómo fue tu experiencia con ella? ¿Desde dónde pudiste elaborar este libro? Mira, te cuento cómo fue la génesis del libro. Ella le querían publicar un libro en la Universidad de Cuyo y no daban con una obra literaria que realmente estuviera ahí como buena para publicar. Y le propusieron hacer una entrevista. Y yo la conocí a Liliana porque me la hicieron leer en la carrera de letras y la conocí brevemente en un encuentro que ella vino acá a San Juan a presentar una novela porque es amiga de un amigo nuestro de su infancia en Santa Fe. Y finalmente me llamó el editor de la DIUN, que es un gran amigo mío, y tengo un libro publicado de él en el catálogo, Juan López, y me dijo, che, mirá, ¿te animás vos a hacer la entrevista? Y fue como, obvio. ¿Qué le pregunto? Claro. Así que me puse, bueno, obsesivo como soy, me releí toda la obra, claro. Un cuestionario como de 150 preguntas, una cosa con diferentes momentos y cosas, y nos estaba costando encontrar el momento para hacerlo, y finalmente ella me dijo, mira, yo el 18 de diciembre me desocupo, venite a San Luis, yo alquilo unas cabañas, te presto una cabaña, te venís con tu familia, y entre paseo y paseo vamos charlando. Y estuvimos ahí 4 días en la casa de ella. Me acuerdo de estar en una cabaña así como arriba de una loma y bajar y decir permiso y encontrar a Liliana preparando un pan para las 6:30, 7 de la mañana para charlar. Y terminamos grabando como 20 horas de audio. Y yo lo desgrabé, se lo entregamos a ella para que lo revisara y ella entregó la versión final en enero del
del 2018 y en febrero falleció. Tremendo. Así que Tremendo. nos quedamos con las ganas de presentarlo juntos. Se presentó póstumo finalmente en octubre de este mismo año. Qué maravilloso, digo, supongo, haber podido conversar con ella acerca de la literatura con su visión muy singular, en esto que un poco mencionabas hoy, de una literatura por fuera de la élite, ¿no? Más enraizada en sus orígenes, en la oralidad, en la gente común, ¿no? Y también me reafirmó en esta búsqueda de pensar un escritor diferente. Porque Liliana era una anomalía. Claro. Porque era un bestseller, pero de muy buena literatura. Era una persona que no escribía ni le interesaba participar de los centros de Buenos Aires. Vivía en un pueblo que tiene, no sé, 2.000 habitantes. Y tampoco era ese pueblo de decir, vivo en este pueblo, pero a media hora donde todo el mundo me puede venir a ver. No, vivía en el medio de la provincia de San Luis, ¿no? Y en ese sentido, ella me recordó o me enseñó muchas cosas de esto, de pensar el escritor en la obra y plantado en un lugar de decir, a mí esto es lo que me tocó. Claro. No soy un elegido, ni un ungido, ni nada. Soy una persona que hace esto. Que anda necesitando esto, claro, totalmente. Damián, no quiero que nos quedemos sin tiempo, sin que los oyentes te conozcan y escuchen algo de lo que escribís. No sé si tenés ahí a mano para compartir algunas lecturas con nosotros. Sí, porque obviamente obsesivo como soy, tenía ahí Bien, genial. en el teléfono. Les voy a leer, no sé cuánto, bueno, por lo pronto les voy a leer un poemita que está en un proyecto de libro, esto que te hablaba de pegarle un poco al yo. El libro ya tiene el título tentativo, basado en hechos reales, también como una humorada. Este poema se llama Una puerta cerrada. Bien. Túneles resquebrajados en más túneles. Una topografía caprichosa diseñada exclusivamente para la demora. La convicción lánguida de tus pasos rebota, trabajosa, en la grasitud de las paredes, y una pestilencia antigua espesa el rumbo que ensaya tu deseo en el total abandono de la luz. Con el cuerpo aterido, pero en pie, por temor a las alimañas que te asaltarían si descansaras, te has tropezado en un resquicio cualquiera de ese círculo con una puerta cerrada. Hasta allí has llegado, aunque no puedas dilucidar cómo. Ahí estás, cara a cara con su virilidad herrumbrada. El golpe seco y mudo contra esa textura es la certeza de que maquinarias y voluntades más firmes que la tuya han fracasado mucho antes que tu puño patéticamente digno. Así te deja, inhalando la derrota entre los agrios vapores del encierro, con la mirada perdida en el cerrojo, desde donde supura, cada vez más evidente, una risa frenética y visceral, una risa que nadie sería capaz de sostener si realmente deseara ser salvado. Tremendo, tremendo. Dos más te pedimos. Bueno, dale. Bueno, A ver. A mi hermano, un 24 de marzo. Probablemente nadie levante de las calles nuestros cuerpos abatidos y tenga un nombre legible e inmediato el lugar donde nos mantengan encerrados e inútiles
para la curiosidad diluida de nuestra descendencia. Tal vez ya se ande diciendo que la sana cobardía que elegimos indigna y desconcierta. A nosotros nos pasa más o menos lo mismo cuando vemos la facilidad con la que otros pueden designarse un enemigo. Vaya uno a saber qué sombra proyectará este tímido derecho a habitar una casa de libros abiertos y preguntas en voz alta, a declarar innecesaria la valentía, a disfrutar la sospechada calidez de un destino anónimo. Tremendo. Y ahora, este último se llama fumigación. Como para aprovechar el descanso simulado del verano, establecimos un perímetro de contención a nuestra cocina. Arrancamos los muebles de las paredes, rellenamos con un adhesivo acre y viscoso esos rincones que alguna vez creímos inofensivos. Nos tomamos los días necesarios para vivir sobre una pila confusa de artefactos en desuso, mientras regamos con veneno los lugares donde se construye aquello de lo que nos nutrimos para atravesar los días. Ahora celebramos en silencio estas nuevas madrugadas, sin formas que se escabullen en el borde de la luz, sin esa vida impertinente reproduciéndose en cada bisagra, paseándose impune entre ollas y productos de limpieza. Como para resumir, estamos tranquilos. Hemos erradicado todo lo que prosperaba más allá de nuestro permiso. Wow, wow. Damián, mil gracias por tu tiempo, por prestarte a esta conversación, que por supuesto podría ser muchísimo más larga porque quedaron mil cosas para charlar. Te agradezco profundamente, el laburo que haces con el andamio es tremendo. Así que nada, te mandamos un abrazo gigante y gracias. La verdad, gracias a ustedes, porque bueno, generalmente la batalla entre el editor y el poeta siempre gana el editor, y leer poesía es una alegría enorme. Gracias por la atención y por la minuciosidad en las preguntas y en la conversación, y también por sostener estos espacios que son profundamente necesarios, donde se nos exija como escritores algo más que escribir, pensarnos, conversar, reflexionar sobre lo que hacemos. Sí, absolutamente. Ahí vamos. Muchísimas gracias, Damián. Muchísimas gracias a ustedes y a todos los que están detrás, que estos esfuerzos siempre son plurales. Así que gracias a todos. Gracias. Bueno, así pasaba Damián López por este segundo programa de Desbocados y bueno, nosotros nos estamos despidiendo acá con Facu. Los vamos a dejar con un temazo. Bancámela, que mientras tanto... Un temazo que les voy contando de qué se trata. La Cayetana es un grupo uruguayo. Y nos pareció, bueno, mientras ahí están esperando a los niños en la escuela o haciendo la comida o mirándonos por streaming, bueno, si tienen la posibilidad de ver este video del tema de la Cayetana, creo que canta justo lo que andamos necesitando. Gracias. Nos vemos el martes. Es lo que tiene con lo que nos gobiernan. Todos rompen. No te podés dormir un segundo, y menos ponerte a soñar. El problema no es soñar. El problema es cuando los sueños se empiezan a convertir en pesadillas. Ahí conviene despertarse lo antes posible. Mientras dormimos, la siesta regresaron. Los que nunca descansan, de nuevo se aprovecharon. Vendieron la promesa de que se venía un cambio. Espejo de mil colores, los mejores 5 años. El poder corrupto, mil mentiras y acomodo. Ya no hay ninguna duda. Vinieron y quieren todo. La fruta cerca del árbol se cayó y nos dimos cuenta. Repiten el mismo molde, volvimos a los 90. Mientras dormimos, destruyen nuestro sueño. Nos gobierna la soberbia, de todo se creen dueños. Coima presiones, escucha sin castigo. El pobre se hace más pobre, los ricos son sus amigos. Negocios entre las sombras, en la torre ejecutiva disfrazaron un recorte de reforma educativa, reprimiendo estudiantes cada vez
la gente sin trabajo. Hay que despertarnos, que no se roben los sueños que construimos. Hay que despertarnos y defender la alegría y ya nunca más dormirnos. Mientras soñamos un futuro diferente, ellos borran sus cagadas, esconden los expedientes, defienden lo indefendible, salen por todos los medios, desfilan con los juzgados, le mienten al parlamento. La prensa trajo pruebas y solo ven enemigos, apenas se los critica, se hacen los ofendidos. Yo no sé, no me enteré, yo no sabía la versión. Acá nadie se hace cargo de esta triste coalición. Maletas con pescado, todo ya huele a podrido. Defienden a un violador solo porque es un amigo. Se jugaron hasta el cuello por un algo y no me extraña que alguien al fin nos diga cuánto puso en la campaña. Milicos con privilegios se la pasan ocultando, pero la verdad es más fuerte y la tierra sigue hablando. Aunque quieran doblegar al futuro de rodillas, muy pronto va a terminar esta horrible pesadilla. Hay que despertarnos, que no se roben los sueños que construimos. Hay que despertarnos y defender la alegría y ya nunca más dormirnos. Hay que despertarnos y defender la alegría y ya nunca más dormirnos. Panadería El Alba.